Llegó el momento de compartir la palabra de Dios y esperamos que el Señor pueda, a través de su palabra, poder hablar a nuestros corazones en esta noche. Sabemos que hemos sido ya bendecidos con la alabanza, con la música especial, con el momento de oración, pero ha llegado el momento en que reflexionemos acerca de la palabra de Dios. Nuestro estudio de esta noche va a estar centrado en Lucas, el capítulo 8. Los invito a que tomen sus Biblias y busquen por favor Lucas, el capítulo 8. Y vamos a estudiar en esta noche unos versículos que se encuentran entre el 40 y el 56 del capítulo 8. El versículo 40 dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. ¿Cómo le recibió la multitud, hermanos? Con gozo. La multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Créanme, hermanos, que el ministerio de Jesús fue un ministerio muy intenso. Todo el tiempo Jesús permanecía pasando de lugar en lugar, aliviando la carga de los oprimidos por el diablo. Jesús buscaba en todo momento ser un aliento al desalentado, ser sanidad para el enfermo, ser inspiración para el que estaba afligido. Y Jesús ejerció su ministerio de una manera permanente, todo el tiempo. De hecho, Jesús muchas veces pasaba noches enteras orando a su Padre, pidiendo fuerza de lo alto para poder cumplir la misión que tenía mientras estuvo en los días de su carne en la tierra. Este episodio, en donde empieza, viene narrando el momento justo cuando Jesús venía de Gadara. Y muchos de ustedes conocen la historia. Jesús fue hasta Gadara pasando el lago y allí se encontró con un endemoniado a quien liberó de su esclavitud, de la esclavitud que estaba viviendo en ese momento. Luego de que Jesús terminó ese episodio allí con el endemoniado, nuevamente volvió a cruzar el lago de Gadara, de la parte sur del mar de Galilea, hacia el norte, hacia Capernaum, lugar donde él desarrolló gran parte de su ministerio. Cuando Jesús llegó a Capernaum, allí se encontró con el llamado que hizo a Leví Mateo, se reunió con unos publicanos y allí Jesús empezó un momento especial para compartir con sus discípulos. Y es en ese contexto que empezamos el versículo 40. La gente estaba esperando, deseosa que Jesús llegara. Había gente muy triste, muy enferma, que estaba poniendo todas sus esperanzas en la llegada de Jesús. Y por eso cuando finalmente vieron llegar a Jesús, se llenaron de gozo y alegría. Pero cuando estaban en medio de ese episodio de alegría, de gozo, de ver llegar a su maestro, apareció alguien en escena. El versículo 41 nos dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo era un hombre muy importante, era un anciano de Israel, tenía una posición muy elevada, pero ahora, frente a la dificultad, frente a la adversidad, frente al dolor que estaba llegando a su casa, Jairo recurre a buscar a Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, con la ayuda de Dios, que nosotros hagamos cada miércoles. Que vengamos delante de la presencia del Señor a postrarnos a sus pies, a reconocernos incapaces de solucionar nuestros problemas, a reconocer soberanía en el poder de Dios y capacidad para ayudarnos a enfrentar nuestras dificultades. Jairo llegó y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. El versículo 42 nos explica cuál era la situación de Jairo. Porque tenía una hija única, era su única hija. Y esa hija tenía, ¿cuántos años? 12 años. Y esa hija se estaba muriendo. Era su hija consentida. Era lo más especial para Jairo. Jairo se llenaba de gozo cuando llegaba a su casa y su pequeñita salía a recibirlo. Jairo se llenaba de gozo en ver la sonrisa de su hija, pero un día su hija empezó a enfermar. Y la situación se empeoró hasta tal punto que estaba a punto de morir. Jairo trató de buscar ayuda, pero sabía que el único lugar
donde podía encontrar ayuda verdadera para su problema, era a los pies de Jesús. Mi querido hermano, yo quiero decirte en esta noche que el único lugar seguro en donde tú y yo podemos encontrar respuesta a nuestras necesidades, donde podemos encontrar solución a nuestros problemas, es a los pies de Jesús. Y Jairo lo tenía muy claro, por eso se postró a los pies de Jesús. Su hija, su única hija, de 12 años, se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Qué situación tan desesperante, hermanos. Su hija está muy grave, está a punto de morir. Jairo logra llegar hasta donde está Jesús, se postra donde está Jesús, le dice: maestro, por favor, ve a mi casa porque mi hija está muriendo y yo sé que si tú la tocas, ella será sana. Y entonces Jesús toma la decisión de ir hasta donde está su hija. Y Jairo recobra nuevamente ánimo al saber que Jesús va rumbo a su casa. Pero cuando Jesús decide ir, nos dice la Biblia que la multitud, ¿qué pasa? Le oprimía. Jesús no podía caminar muy rápido. La gente empujaba de aquí para allá. Todos querían estar cerca de Jesús. Y Jairo empezó a desesperarse de ver cómo no podía avanzar Jesús rápidamente. Su hija estaba muriendo. Y sigue diciendo el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Miren que aquí hay algo interesante, hermanos. Mientras que 12 años atrás de esta historia, un hogar estaba feliz recibiendo la llegada de una pequeñita, en ese mismo momento esta mujer estaba empezando lo que se convirtió en la desgracia de su vida. Y yo quiero decirte, mi querido hermano que estás aquí en esta noche, que mientras tú estás riendo, hay alguien que está llorando. Mientras tú estás lleno de alegría, mientras tienes tu nevera llena, mientras tienes todo en tu casa, hay alguien que está padeciendo necesidad allá afuera. Y Jesús era consciente de esa situación. 12 años atrás un hogar estaba feliz por la llegada de esta niña, pero en ese momento la enfermedad había llegado a la vida de aquella mujer. Y esta mujer, dice el versículo 43, que padecía de flujo de sangre. En el ritual de limpieza judío habían algunas indicaciones. Cuando una mujer tenía su etapa menstrual, tenía que purificarse durante 7 días. Y eso era lo normal, pasaban los 7 días, ella se purificaba y continuaba su vida normal. Pero la historia de esta mujer nos dice que 12 años atrás, ella un día tuvo su periodo menstrual normal, pero pasó el 7º día y siguió una hemorragia. Pasaron 8 días y así continuó y su hemorragia nunca paró. El libro de Levítico nos dice que cuando una mujer enfrentaba esta situación, era considerada impura todo el tiempo. Créanme, hermanos, que la vida de esta mujer llegó al extremo de la desesperación. Vivía enferma, tuvo que ser aislada del contacto con las personas porque era considerada impura. Y el versículo 43 nos dice que esta mujer, lo poco que tenía o el dinero que tenía, lo había gastado en médicos. Todo lo que ella tenía lo había gastado buscando quien le resolviera su problema. Y yo no sé, mi querido hermano que estás aquí en esta noche, tú a dónde has ido a buscar solución a tus problemas. Yo no sé si has tomado la decisión de ir a donde una vecina a buscar solución a tus problemas. Yo no sé si has tomado la decisión de ir a donde un brujo a buscar solución a tus problemas. Conocí un señor, presa de la desesperación, todo le salía mal. Hablé con él vivía en otro país, allí tuvo muchísimo dinero, tenía un hogar, una familia, pero cuando empezó a obtener dinero se alejó de su familia, abandonó sus hijos. Me decía con lágrimas en sus ojos que nunca les dio un peso a sus hijos y sus hijos aguantando hambre y él con muchas riquezas. Pero allí empezó su desgracia. Cuando empezó a tener mucho dinero, empezó a tener una caída, todos los negocios fueron de mal en peor
Y este hombre hoy se encuentra absolutamente abandonado, sin un peso en el bolsillo. Y él me decía, yo he buscado soluciones a mi problema.